Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice así el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido. Oiga eso, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amada iglesia. Padre santo y soberano, te damos a ti la gloria y la alabanza. Gracias por permitirnos estar en esta escuela misionera, en esta escuela dominical, en este culto misionero esta mañana, para celebrar, oh Dios, la obra misionera, para orar por nuestros misioneros y para hablar, Señor, de tu llamado, del servicio en la obra del Señor. Bendice a tu pueblo aquí presente, a los que nos escuchan a través de Facebook a la distancia. Enséñanos esta palabra al escudriñarla. Háblanos, oh Dios, para gloria de tu nombre, para edificación de nuestras almas en el servicio de la obra del Señor. Habla mi vida y la de mis hermanos y hermanas aquí presentes y a la distancia también. Enséñanos tu verdad y que al abrir la escritura, Señor, ilumina el texto sagrado ante nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento y danos sabiduría y conocimiento, y que podamos captar las verdades de tu gloriosa y santa palabra. Que tu nombre sea glorificado al meditar en tu palabra y nuestras almas sean edificadas por tu verdad. Te lo pedimos dándote gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre e Hijo, por este momento de bendición en tu casa. Cuando vamos a escudriñar tu palabra, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Ya habíamos en una ocasión introducido esta partecita de la escritura con el siguiente pensamiento, con la siguiente idea. Cuando nosotros hablamos del servicio al Señor, estábamos hablando hace un poquito atrás de la obra misionera, particularmente de servir en el extranjero, lejos de nuestra tierra de origen, lejos de nuestra familia. Pero, amados hermanos, también hay ocasión de servir al Señor en la propia nación, en la propia ciudad, de muchas formas y maneras. De pronto a veces estamos considerando lo que es ya el ministerio, el pastorado o ser misionero. En forma particular, usted sabe que la obra del movimiento misionero mundial tiene esa visión, y es una gloriosa visión que siempre ha tenido esta obra: plantar iglesias, enviar obreros, tanto en la ciudad local, a nivel nacional, como en el extranjero también. Y de esta forma la obra se ha extendido. Es una visión misionera y es una visión bíblica, porque el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Amén, amados hermanos. Y de esa forma una iglesia bíblica está cumpliendo, y entienda lo que acabo de decir, una iglesia bíblica está cumpliendo con lo que la Biblia dice, está cumpliendo con el mandato del Señor. Es una iglesia que se parece al modelo bíblico, y así debe ser la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Pero el pensamiento que teníamos hace unos domingos atrás era que cuando un hermano, cuando una mujer de Dios, Dios le abre la puerta para que le sirva en un ministerio, vamos a decirlo de nuevo, quizás como el pastorado, o salir como misionero a llevar la palabra del Señor, a atender una grey, una congregación, o a iniciar trabajo, quizás donde no hay nadie todavía formando parte de un rebaño, de una congregación, y esta persona empieza a evangelizar en las calles, a compartir en los hogares, a orar, a llorar mucho y a ayunar, y a prepararse mucho en oración y en la palabra. Pero eso es algo que Dios ha puesto en la persona, es
algo parecido a lo que dijo Jeremías cuando trató de callar y dijo: no pude callar, era como un fuego que ardía en mi corazón, traté de resistirlo y no pude. Eso es una obra de Dios, o sea, eso no es natural. Si fuera algo natural, yo mismo lo podría producir, cualquier creyente lo podría producir, ¿verdad? De pronto producir ese fuego y ese avivamiento y ese deseo de llevar el evangelio y de hablarle a las almas y de madrugar a orar y de estudiar la palabra. Pero sabemos que no es el caso de todos los creyentes, aunque todos amamos la palabra, aunque todos amamos orar y debemos orar. Pero yo hablo de una carga muy particular que Dios pone en aquel hombre, en aquella mujer que llama. Amén. El llamamiento es ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. Uno no se llama a sí mismo, es Dios el que lo llama a uno. Ahora, ¿llama a Dios a todos? Bueno, en un sentido Dios nos llamó a todos a la salvación. Pero si vamos a hablar en lo que consideramos, repito, en esto del servicio como en un ministerio como el pastorado, o como ser un misionero, alabado sea el Señor, pues se necesita un llamado particular de Dios. Amén, amada iglesia. Pero el punto era, amados hermanos, repito, que para que una persona llegue allí, esta persona no llegó allí de la noche a la mañana, esta persona no se convirtió hoy y al día siguiente ya era pastor o ya estaba siendo enviado a la obra misionera. Quizás tendrán que transcurrir algunos meses, años. Mientras esos meses y esos años transcurren, ¿qué hace ese creyente? ¿Dónde está? ¿No se congrega? ¿No está bajo el ministerio de un pastor, de una autoridad espiritual que vele por su vida espiritual y que corrija, que le llame la atención acerca de su crecimiento espiritual, acerca de algunas cosas en su vida que deben ser corregidas conforme a la palabra del Señor? Por supuesto, esa persona que es salva y que a futuro será llamada por Dios dentro de la misma iglesia del Señor o la congregación en particular donde Él se congrega y llega a ser miembro en plena comunión. Porque, hermano, yo pienso que una persona que llega a ser llamada, y de hecho yo creo que debe ser así, es un miembro de compromiso desde el primer día. O sea, es una persona que entiende la salvación, que ya juntamente con esa salvación yo creo viene el llamado, ya viene el llamado. Lo que pasa es que en su determinado momento eso se va a manifestar o va a aflorar, o Dios va a ir canalizando y llegará un momento en que abrirá la puerta cuando ese instrumento ya está preparado en el tiempo y en la voluntad de Dios. Pero desde el momento en que lo salva, lo llama a la salvación, ya viene eso en él o en ella. Por eso es que los creyentes dicen: siento eso en mí. Y cuando escuchan la palabra y el llamado misionero, muchas veces lloramos y muchas veces se despiertan anhelos y muchas veces queremos evangelizar y ganar almas. Eso está en nosotros, permanece en nosotros. Alabado sea el Señor. No lo estamos buscando, no lo hemos buscado, es algo que Dios ha dado a la persona. A su nombre sea la gloria. Sí, amados, humanamente este llamado no se busca, no es algo que yo gano, amén, o trabajé para esto o lo gané por mérito. No, el llamado es algo que Dios da de gracia. Es un llamamiento de gracia, y cuando es de gracia, eso significa que es inmerecido, que yo no lo merezco, que yo no merezco ese llamado, y que es gratuito. Yo no tengo que pagar nada por ese llamado, y no habría con qué pagarlo tampoco. Es que Dios, por su gracia y porque Él así lo ha querido, Él lo da. Alabado sea el Señor, a quien Él quiere. Amén. Si una persona dice: seré llamado, no se preocupe por eso. Dios lo dará a quien Él quiere, ¿verdad? Y si Dios te lo da, Dios va a dar testimonio. Tú vas a entender internamente. Otros darán testimonio de ese llamado. La iglesia dará testimonio. Ustedes recuerdan cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero y pasa por Listra. Alabado sea el Señor. Esa zona del Asia. Allí, amados hermanos, había un creyente llamado Timoteo. En su segundo viaje misionero, en el capítulo 16 de los Hechos, sabe que cuando él pasa por allí, dice que sin duda el apóstol tenía
necesidad de que alguien le acompañara en su labor misionera. Tiene que ser así porque, de otra manera, ¿por qué la Biblia narra que de Timoteo llamaron al apóstol, usando mi imaginación, pero sí dice que daban buen testimonio de él 2 iglesias? O sea, el llamado es algo que se ve, el llamado es algo de lo cual la misma iglesia que tiene al Espíritu Santo puede dar testimonio. Puede dar testimonio. Mire que cuando fueron a buscar a varones para el servicio a las mesas, en capítulo 6 de Hechos, eso no fue definido a la cara y sello, ni por el apellido de la familia, ni por los ingresos que reportaba la iglesia, ni por su capacidad, ni por sus horas de oración, ni por su capacidad en el conocimiento bíblico, nada de eso. Nada de eso. Ni siquiera los apóstoles como líderes espirituales los escogieron, nada de eso. La Biblia dice que los apóstoles dijeron a la iglesia: busquen ustedes, hermanos, busquen ustedes, iglesia, de entre ustedes mismos. Búsquenlos ustedes de entre ustedes mismos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y fíjense que los apóstoles dieron esa tarea a la iglesia y la iglesia sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. O sea, la iglesia en la que mora el Espíritu Santo, la iglesia de Dios, aprende a reconocer y a discernir quién es cada quien, que hay en la vida de cada uno de los miembros de la congregación. Usted dirá: ¿y eso es chisme o es porque él se entera de mi vida privada? No, porque tiene al Espíritu de Dios. Y que por supuesto, porque ha conocido su vida a lo largo de los meses y años de compartir juntos en la congregación, y a veces entre familias cristianas, porque eso es parte de la unidad cristiana. Nosotros no deberíamos solamente saludarnos y vernos aquí en el templo. Y claro, no vamos a estar todos los días en las casas de unos hermanos y de otros, pero sí tiene que nuestra unidad tiene que ir más allá de las puertas del templo. ¿Cree usted eso, amada iglesia? Si somos unidos aquí en el momento del culto y de la oración, y somos los hermanos unidos en la fe por el Espíritu de Dios, unidos en un mismo espíritu, si hay unidad doctrinal en nosotros, es una unidad que viene de parte de Dios y que trasciende, alabado sea el Señor. Repito, no solamente los ambientes del culto, también cuando nos encontramos en la calle, tal vez si somos compañeros de trabajo, si tenemos el gozo de visitarnos como familias, para edificarnos en la fe, para orar los unos por los otros. ¿Qué pasa, amados hermanos? Es que muchas veces eso no se hace, eso no se practica, y a veces es triste decirlo, pero falta espiritualidad en nosotros, y a veces nos llamamos y nos reunimos no para orar, ni para alentarnos, ni para edificarnos, quizás para murmurar, para desanimar, para quejarnos, para hablar mal los unos de los otros. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree que ese es el propósito de la unidad de la iglesia? No, eso no une, eso no une. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y Dios nos guarde, amados hermanos, de pronto de que si hay un malestar en mi vida, en vez de llevar eso a Dios en oración, empiece yo a depositarlo en uno y en otro y en otro y en otro. Eso no es edificar la iglesia, eso no es ser un instrumento para la unidad de la iglesia. Usted lo sabe, que tiene el Espíritu de Dios y conoce la palabra. Yo lo sé también. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Amén, amada iglesia. Usted ve que, por ejemplo, en Colosenses y también, amados hermanos, en otra parte de la escritura dice: hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. El lenguaje de la iglesia. Hablando entre nosotros con chisme, calumnia, crítica, murmuración. No, hermano, y mire el lenguaje que la palabra de Dios pone en labios del creyente. Lógico, para que podamos hablar así, el corazón tiene que estar lleno. Por eso el escritor sagrado dice: la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones, que more, que rebose de tal manera, more tan abundantemente que rebose, y cuando yo abra mi boca, lo que salga sea lo que dice el apóstol: salmos, himnos, cánticos espirituales.
Dice que exhortándonos los unos a los otros. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Usted sabe que es bíblico que alguien lo llame a usted, me llame a mí. Alabado sea el Señor. En amor, hermanos, con espiritualidad, y me exhorte. Ahora, esa palabra exhortar hay que entenderla, porque esa palabra exhortar no significa me llamó para dar garrote. No, significa para alentarme. Para alentarme. Y a veces tiene que decirme quizás alguna conducta que no va para el beneficio espiritual de mi alma, o quizás de la familia, o quizás de la congregación, pero que a la vez que me va a motivar, me va a alentar, me va a exhortar, me va a decir: hijo, eso no te conviene, lo que Cristo quiere que hagas es esto, hazlo, te animo a hacerlo, deja eso, no es bíblico, no es de Dios. Dios no lo aprueba. Lo que Dios quiere que hagas es esto. Hazlo, te estoy alentando. Pero a veces ni esa clase de aliento nos gusta, porque no nos gusta siquiera que nos diga la otra parte qué es lo que estamos haciendo mal. Somos muy carnales a veces, iglesia. Muy carnales. Y a veces nosotros, hermano, ponemos una fachada de espiritualidad y a veces las palabras nos engañan, porque en esa fachada de espiritualidad de pronto a veces decimos: hermano, yo quiero servir a Dios en esta iglesia. Pastor, lo que usted me deba decir, dígamelo, estoy dispuesto, por el bienestar de mi alma, hábleme, pastor. ¿Cuántas veces? Tal vez no todas las veces, pero algunas veces hemos tenido la experiencia de que llega el día en que se le debe decir: hijo, esto no. Y uno se retira con la sensación de que, vaya, tal vez no debía habérselo dicho, porque creo que a él no le parece, creo que él no está de acuerdo, creo que no recibió bien esta amonestación. ¿Cuánto bendecimos al Señor, amada iglesia? Bendito sea Cristo para siempre. Pero no ese es el ambiente que Dios quiere entre nosotros. El ambiente que Dios quiere entre nosotros los cristianos es una unidad. Débiles somos todos, errores cometemos todos, defectos todos los tenemos. ¿Quién aquí es perfecto? Ni usted ni yo, ninguno. Y eso es lo grande del amor de Dios y de la obra del Espíritu Santo, que teniendo nosotros tantas debilidades, defectos, limitaciones, habiendo cometido errores, todavía podemos ser pacientes los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevarnos los unos a los otros, con sinceridad, con genuinidad, porque nadie desea el mal de ninguno. Deseamos el bienestar espiritual de las almas de los hermanos. Amén, amada iglesia. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos, hermano, bregar muchas veces con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, que como lo hemos estado estudiando otros domingos, es la carne. Es esa parte en nosotros que es hostil al Espíritu de Dios. Porque mientras el Espíritu de Dios me quiere llevar a actuar con mansedumbre, me quiere llevar a actuar con amor, con gozo, me quiere llevar a actuar con paciencia, alabado sea el Señor, tener la capacidad de soportar, tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad, hermano, de aceptar, o sea, a una vida en el Espíritu. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? O sea, esa es la obra del Espíritu, pero está en nosotros la otra parte, y eso es bueno para uno conocerse cada día más. Yo soy el que hago el problema, no es el Espíritu Santo. Yo soy el que no obedezco, yo soy el que no me someto, yo soy el que me lleno de ira, yo soy el que el orgullo no me deja, yo soy el que egoísmo no me abandona, yo soy el que los celos no me dejan. ¿Verdad? Cuando hablo de celos, en particular la línea esta de la envidia, de la contienda. Gloria al nombre del Señor. Ese realmente es el problema. Ese realmente es el problema. Me llama la atención que Pablo dijo: el mal, el pecado mora en mí.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es llevar y someter cada día nuestra vida a Cristo. Amén, amada iglesia, para obedecer al Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria, amados hermanos. Pero por eso digo, en medio de ese ambiente de la iglesia, donde nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, donde tenemos al Espíritu Santo todos los cristianos, donde todos hemos recibido el amor de Dios, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, donde todos tenemos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros la capacidad de andar en el Espíritu, de obedecer al Espíritu. El cuerpo de cristianos, los santos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero. Sí, pueblo santo de Dios, pueblo apartado del pecado, pueblo separado para Dios, pueblo rescatado de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo que ha nacido de nuevo, un pueblo con un estilo de vida nuevo, diferente, un pueblo que ha abandonado el pecado, que le ha dicho no a la maldad de este mundo, a la iniquidad, y que ha abrazado a Cristo por la fe, y que persevera en medio de luchas, pruebas, dificultades en el camino santo del Señor, y que se congrega y que alaba a Dios junto con los otros hermanos en la fe, y que oramos los unos por los otros y nos preocupamos los unos por los otros cuando vemos al hermano en enfermedad o en necesidad o su ausencia. Amén, amada iglesia. Pero que también en nosotros hay defectos, hay debilidades, hay imperfección. Hermano, para hallar la imperfección no se necesita, hermano, hacer mucha fuerza, escudriñar mucho. Rápido la van a encontrar, rápido la van a encontrar. Nosotros no somos seres perfectos, no amamos el pecado, no amamos la mentira, no amamos maldecir. Nuestro corazón ha sido lavado, purificado. Pero amados hermanos, hay tanta imperfección en nosotros que rápido la van a hallar. Rápido uno va a cometer un descuido. Rápido uno va a cometer una equivocación. Rápido va a pasar un momento en que uno va a decir, yo no debía haber dicho eso. No era la actitud correcta, yo lo sé. ¿Verdad? Y nuestra humanidad justifica, pero es que esto, y es que esto otro, pero es que esto no debe ser. Pero yo cometí también mi parte, mi error, mi falta. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén, amada iglesia. Entonces se pone uno a pensar, hermano, que de ese rebaño del Señor, que Dios nos ama a todos, amada iglesia. Dios nos ama a todos. Amén. Alguien dijo, y yo creo, es verdad, que Dios tiene un amor muy especial, muy particular para con los que son de Él, con los que Él salvó, para con los que Él perdonó, para con los que Él lavó, para con los que Él adoptó como hijos en la familia de Dios, y Él ahora es su Padre. Yo creo que Dios, para con los que somos parte de la familia del Señor, y Dios es nuestro Padre, Él tiene un amor especial para cada uno de nosotros, como tiene un amor especial particular un padre terrenal, una madre terrenal con sus hijos, con los que son de su casa. ¿O me estoy equivocando? ¿Cuánto no más Dios, que es perfecto? ¿Cuánto no más Dios, el amor de Dios, que es santo, puro, perfecto? Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria para siempre. Amén, amados. Pero que es maravilloso, hermano, que de medio de ese conglomerado, de ese grupo de creyentes que servimos al Señor desde el primer día en que Él nos salvó, el Señor prepara y capacita hombres y mujeres no perfectos. Cuando el Señor llama a alguien al ministerio, no lo llamó porque sea perfecto, porque sea excelente. Definitivamente Dios ha hecho una obra en él, porque si usted mira los requisitos que la Biblia presenta, mire nada más en Hechos 6, vuelvo a esa cita, muchos estudiosos
coinciden en afirmar que ahí nace lo que se conoce como el diaconado. Y el diaconado era para atender básicamente en el servicio más sencillo, más humilde, los servicios domésticos, por decirlo así, o administrativos dentro de la iglesia, los oficios más sencillos. Pero resulta que habían unos requisitos, o unos requisitos fueron presentados en ese momento, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Y los que reunían esos requisitos de medio del grupo de creyentes, porque no solamente la iglesia estaba formada por esos 7, había miles. ¿Sabía usted que en las primeras páginas del libro de los Hechos se habla de conversiones masivas? En una oportunidad, en los primer sermón, 3,000 se convierten. Luego hay otro sermón poderoso, lleno del Espíritu Santo, en labios de Pedro, otros 5,000 se añaden. Ya van 8,000, pero algunos historiadores, algunos comentaristas dicen, pero hay que tener en cuenta que era normal que en aquellos tiempos, cuando se contaban el número de personas, siempre más que todo se tenía en cuenta el varón. Era la costumbre de ese tiempo. Si hoy lo hacemos, nos van a llamar discriminatorios, que estamos discriminando. Pero amados hermanos, era la costumbre en esa época, en esos antiguos tiempos. Entonces algunos calculan, si habían 3 y luego 5,000, 8, multipliquémoslo por 2 en el caso de que haya esposa, y si hay hijos, entonces algunos calculaban 18,000, 20,000, ya formando parte del pueblo de Dios, de la congregación de Jerusalén. Y de entre esa multitud, busquen a 7. Alabado sea el Señor. Y esos 7 no se habían autocandidatizado, ¿verdad? De pronto alguien quiere mostrarse o hacernos entender de que él es, de que ella es. Déjese de eso. Dios no trabaja así. Deje que sea Dios el que lo llame, el que lo coloque. Es que de otra manera no es Dios y no va a funcionar. ¿Cuánto bendecimos al Señor? O sea, en ningún momento estos 7, vamos a suponer, pasaron hojas de vida y se las llevaron allá a la oficina de Pedro. Pedro, en caso tal, usted necesite, nos gusta colaborar, somos gente dispuesta, siempre nos hemos esforzado, amamos la obra, amamos las almas. Mire, no importa lo que usted quiera que hagamos, lo queremos hacer para la gloria del Señor. A veces hablamos mucho, amada iglesia, a veces hablamos mucho y hacemos poco. O cuando llega la hora, hacemos nada. No aparece el amigo, no aparece ella tampoco. No nos comprometamos con palabras. Dejemos que eso fluya, que Dios nos ubique, que Dios nos lleve. Y en ese gozo, a medida que se abren las oportunidades, como hay disposición, como hay una disposición genuina, real en mí, se va a la oportunidad y yo ahí, eso era lo que Dios me tenía preparado. Y ahí estoy. No lo estaba buscando, no lo pedí, se dio la oportunidad. Dios me dio la gracia, la capacidad. Me dijeron hágalo y yo dije, era el momento que estaba esperando, lo voy a hacer. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Mire, hermano, ellos no presentaron de pronto hojas de vida. Y mire, cuando consideren esta verdad, he sido miembro en tantas iglesias, yo haya sido baterista, maestro, líder. No. Uno como pastor a veces pregunta, cuando llega un nuevo miembro ya formado, bautizado de otra congregación, y uno quiere saberlo, uno quiere saber su condición espiritual, y por eso uno hace ciertas preguntas. Y también, ¿cómo ha servido al Señor? ¿Por qué no? Uno quiere saberlo. Hijo, ¿y tuviste la oportunidad, el privilegio de servir al Señor en tu iglesia? Amén, pastor. ¿Y en qué servías en tu iglesia? ¿Qué era lo que tú sentías? Que eso que Dios te dio, esa gracia, ese talento, que tú puedes dentro de la iglesia del Señor estar ahí, te sientes bien, sientes que es lo tuyo, lo que Dios te ha dado. Hermano, yo era el encargado de la vigilancia. Hermano, yo en la iglesia lo que más me gustaba era con mis manos hacer unas actividades. Para mí eso es un gozo y un deleite, servir al Señor de esa manera. Hermano, Dios me permitió por su gracia tocar un instrumento por años.
¿cierto? Y uno averigua porque uno quiere conocer al creyente. Uno no va a prometer nada a un creyente, mucho menos líbranos Dios de decirle, es que si tú te quedas, yo no te puedo prometer nada. Esa no es la forma de traer un creyente a la congregación. Líbreme Dios. Todos son bienvenidos. ¿Sabe uno lo que más anhela, lo que más quiere? Es ver a ese creyente viniendo a las aguas, sediento, hambriento, viniendo a gozarse en el culto, verlo orar, ver recibir la palabra. Y uno va observando su conducta, uno va observando su obediencia, uno va observando su humildad, uno va observando con el paso de meses, observando sus actitudes, ¿verdad? Como miembro de la iglesia. Y mientras uno va observando eso, uno va orando y el Espíritu Santo va guiando. El Espíritu Santo va guiando y en oración va a decir, ¿te acuerdas de este muchacho, de esta hermana, de este hermano? Hay una necesidad en esta iglesia. Ella tiene esa capacidad, tiene ese talento. Y es algo que Dios se lo pone a uno, y es algo que uno puede consultarlo con alguien espiritual y orar y recibir el mismo testimonio. Y entonces se llama a esa persona y se le dice, hijo, hija, quiero hablar contigo. Hay esta necesidad en la iglesia. Hemos pensado en ti, hemos sentido hablar contigo. ¿Estarías dispuesto? Y uno respeta la decisión de la persona. La persona puede decir, amén, pastor, yo he estado orando y ese es mi deseo, en lo que yo pueda ser útil aquí. Y agradecen y alaban a Dios y le dan gloria y se gozan. O puede decir, hermano, no puedo, o no es el momento, porque uno también se puede equivocar. Bendito sea el nombre del Señor. El único que no se equivoca es Dios. Usted ve que Samuel cuando iba a ungir a David se equivocó. Él vio a su hermano mayor y lo vio alto, fuerte, y dijo, sin duda, delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Eso dijo el profeta de Dios, el hombre que recibía revelación de Dios. Hay gente que piensa que un pastor es infalible, que casi es como Dios, que hasta conoce el corazón. ¡Ay, santo de Israel! Uno diría, ¿qué herejía es esa, hermano? El único que conoce la mente, el corazón, el único que no se equivoca, que no hierra en el juicio, es Dios. Y por eso bien hacemos nosotros en no precipitarnos y en doblar rodillas y en esperar. A veces hay gente que se precipita, de pronto dice, yo hablé con el pastor, pero pasó un mes, 2 meses y no me responde. Deje el afán. Yo no me quiero precipitar. Yo no me quiero precipitar y después decir, me equivoqué y ahora ¿cómo le digo que no? Porque usted va a querer que yo le diga sí, pero después de que yo entienda que debía haberle dicho no y lo llame, usted no va a querer, ni le va a gustar que yo le diga no. ¿O no es así? Hasta voy a ser juzgado. Mire el pastor que oró y ahora no me haga precipitar. No nos precipitemos. Busquemos a Dios, amada iglesia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Yo le digo a Marina, no todos tenemos la misma experiencia, pero mi esposa, gloria a Dios, yo le conozco a ella ese espíritu. Yo se lo conozco. Cuando ella lo dijo, yo digo, yo puedo testificar, eso es verdad. Ella es esa clase de creyente que tiene el amén listo, que dice amén. Y yo a veces digo, ¿y cómo le va a hacer? Yo no sé cómo le va a hacer, pero eso es algo entre ella y Dios. Esa es su fe. Y yo entiendo que es algo genuino, por los resultados, por lo que ha pasado. Yo entiendo que es algo genuino, no es de todos, es de algunos, pero no es de todos. En cambio yo, alabado sea el Señor, les confieso, yo soy más bien de los que me hago último. Créame, amado hermano, el último de la cola. Y si hay 1, 2 o 3 antes de mí, que hablen con él. A mí que hablen de último. No porque no quiera,
Créame, no porque no quiera. Porque si fuera por no querer de entrada uno diría, no, es que yo no quiero, no cuenten conmigo. No, sino porque no tengo eso. Yo digo, Señor, qué compromiso, qué responsabilidad. Ay, Dios, ayúdame. No, no, no. Señor, si otro hermano he llamado, gloria a Dios, porque es que, Dios me perdone, tal vez alguien diría, oye, hermano, eso no es como una falta de fe en usted. Es el carácter de uno, ¿verdad? No estoy precipitándome para decir, cuente conmigo o aquí estoy. No, pero lo que tenga que hacer, quiero hacerlo bien hecho, quiero hacerlo con responsabilidad. Muchas veces algo que yo entiendo me detiene un poco, tal vez yo quiero hacerlo bien y al considerar lo que eso implica me hace retroceder. Yo digo, pero es que yo como que proyecto las dimensiones de lo que se me está pidiendo y digo, yo puedo fallar, yo puedo quedar mal. Si pueden decirle a otro antes que a mí, mejor. Yo no quiero, alabado sea el Señor. Es como por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque mi anhelo es, si lo voy a hacer, quiero hacerlo bien. Si lo voy a hacer, quiero tener la capacidad. Perdóneme el Señor, tal vez a veces sí, uno se equivoca en el sentido de que, pero es que Dios es el que da la capacidad. Alabado sea el Señor. ¿O no es Dios el que la da? Pero repito, son el carácter de cada quien. Mire, algunos estudiosos, por ejemplo, en la palabra, opinan, creen que Timoteo era de un carácter más bien tímido. Y por eso usted ve que el apóstol en varias oportunidades lo motiva. En una de sus cartas a Timoteo le dice que no tenemos espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Por qué le estará diciendo eso a Timoteo? Era el carácter de Timoteo. Timoteo no era Pablo. Pablo era el que decía a dónde hay que ir y voy. Y Pablo fue el que recibió el llamado. Y la consigna de Pablo era, ay de mí, si no predico el evangelio. Entonces ese hombre tenía siempre la maleta lista, el caballo ensillado, por decirlo así. Aunque muchas de sus jornadas eran a pie y a veces en barco en medio de tormentas peligrosas y de muchos días, como vemos en el libro de los Hechos. Y vemos en Hechos que Pablo era un hombre que el Señor lo envió a predicar. Y vemos en un capítulo de los Hechos que cuando él avanzó, en una oportunidad, cuando él avanza con ese ímpetu, con ese deseo de predicar el evangelio, el Espíritu Santo lo detiene en dos oportunidades, le prohíbe. Lo que llama la atención es que cuando él va en una dirección, una de estas era Bitinia, cuando va en una de estas direcciones y él da el paso, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se detiene, dice, bueno, tiempo de descansar, vacaciones. No, Pablo era el hombre que, si aquí encontré muro, media vuelta y avanzo en esta dirección, pero no me quedo quieto, no puedo detenerme, hay que hacer la obra. Entonces el Espíritu Santo le prohíbe, da media vuelta y cuando va avanzando el Espíritu Santo se lo impide. Está escrito, eso fue antes de ir a la ciudad de Filipo, donde el carcelero, en Hechos 16, el varón macedonio. Entonces, cuando ya en dos oportunidades el Espíritu de Dios mismo le impide avanzar, este hombre sin duda ahora se detiene. Dios, ¿a dónde voy? Y dice que esa noche se le muestra en visión un varón macedonio. Ellos estaban cerca de la región de Macedonia. Él todavía no se había encaminado en esa dirección, pero ahora él tiene una revelación de Dios, una visión. Y este hombre le dice, pasa a Macedonia, ven y ayúdanos. Y Pablo dice, entendí que Dios nos estaba enviando. Partieron inmediatamente para Macedonia. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo? Pero Timoteo no era Pablo, aunque era un gran hombre de Dios y aunque trabajó y sufrió por el Señor. Y Pablo lo alienta, sé buen soldado de Jesucristo, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Impusimos nuestro... O sea, lo está alentando, lo está animando.
Ahora preguntémonos, ¿y quién alentaba y quién animaba a Pablo? Oiga, Pablo como que era de esas personas que no necesita que lo aliente. Tremendo. No todos somos así. No todos somos de los unos, no todos somos de los otros. Alabado sea el Señor. Por supuesto, ¿quién alentaba a Pablo? Yo puedo decir el Señor. Alabado sea el Señor. En una ocasión estuvo predicando ahí en Corinto y había mucha gente que se oponía y el Señor se le apareció y le dijo: no temas, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, predica. Pero de esas personas, hermano, que por decirlo así, su sola relación y experiencia con Dios es tan profunda, tan poderosa, que como que le basta, como que no necesita que lo estén empujando o animando o alentando. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si más bien, hermano, en una ocasión cuando el Espíritu Santo da testimonio de que Él va a ser herido, va a ser perseguido en Jerusalén, porque Dios trae por medio de un profeta. Está todo esto en el libro de los Hechos. No busco ahora las citas para no detenerme más. Pero como un profeta, Agabo, ilustra lo que iba a suceder con Pablo en Jerusalén, y toma un cinto y se amarra los brazos y dice: así dice el Señor, así mismo van a prender, van a tomar a Pablo, le van a hacer daño, en otras palabras. Y uno diría: eso va a desanimar al apóstol. Aquí el apóstol lo va a reconsiderar. Vean lo que pasó. Los mismos hermanos en la fe empezaron a llorar y a decirle: Pablo, no vaya, ve. Y él les dice: ¿qué hacen quebrantándome el corazón? ¿No saben que no solamente estoy dispuesto a ir, sino también a morir por causa de mi Señor Jesucristo? Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria, amados. Cristo vive para siempre. Entonces hay tanto de un ánimo como de otro, pero todos tenemos al Espíritu Santo. Y realmente, hermano, como lo hemos estado estudiando, no depende tanto de nuestra fortaleza física o carácter, depende de Dios. Pablo lo testificó en oportunidades. Él lo dijo, que todo lo que había hecho no lo había hecho él, sino la gracia de Dios en mí. Y en otra ocasión habló de señales y milagros, que dijo que lo había hecho por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en otra ocasión que Dios le dio grandes revelaciones y que Pablo pudo haber sido afectado. Dios que conoce el corazón, Dios que nos conoce, amada iglesia, por mucha espiritualidad que haya en nosotros. Nosotros somos falibles, nosotros somos vulnerables, nosotros podemos fallarle a Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermano, que recibió grandes revelaciones de Dios, como lo dice 2 Corintios 12, que tuvo una revelación tal que hasta fue llevado al tercer cielo. Dice: donde vio cosas inefables que no le he dado al hombre decir. Parece que la orden de Dios fue: no diga nada de lo que viste aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que aparece un aguijón en su cuerpo, en su carne, quiere decir en su cuerpo, una aflicción aguda que duele, que incomoda. Y él es un ministro, él es un servidor del Señor, él lo está haciendo con empuje de todo corazón. Él lo que más apasiona es servir a Cristo. Pero ahora mira este aguijón que me estorba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Yo quiero servir al Señor con libertad, de la mejor manera. Señor, sáname o toca mi cuerpo, lo que quiera que haya sido. Algunos piensan que era una enfermedad. Quita este aguijón, quita este aguijón, quita este aguijón, quita este aguijón. Era continua su oración. 3 veces he rogado. Eso significa no solamente que oró 3 veces, habla de una continuidad, de una persistencia, de un pedir continuo. Ay, Dios, haz algo, hasta que Dios le respondió. Y Dios le respondió no como el apóstol esperaba y creía para poder realizar mejor la obra del Señor. No, Dios le dijo: petición denegada. Esa fue la respuesta, en otras palabras, porque el texto dice: bástate mi gracia. O sea, el Señor no le dijo: te voy a quitar mi aguijón y te voy a dar gracia. El Señor le dijo: el aguijón quedará, pero tienes mi gracia. Bástate mi gracia. Es suficiente, la gracia de Dios es suficiente. Aunque seamos débiles, aunque haya un aguijón que nos estorba,
Dios, aleluya, no necesita nada más que su gracia en nosotros, alabado sea el Señor, para que podamos rendir y ser útiles como Él espera y quiere que le sirvamos. Su gracia es suficiente, alabado sea el Señor. Pablo fue uno que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amada iglesia. Entonces Pablo recibe esa voz de Dios, esa respuesta: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, es algo que yo estoy haciendo, déjame trabajar. Tú eres mi instrumento, yo soy tu Dios. Tú eres mi servidor, yo soy tu dueño. Déjame trabajar, yo estoy haciendo una obra en tu vida. Tú eres mi instrumento, yo sé lo que estoy haciendo, Pablo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Se desanimó? ¿Se rebeló? No, amado hermano. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en persecuciones, en pruebas, en sufrimientos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. A su nombre gloria. Pero ¿qué pasó? No era solamente eso, porque la Biblia revela que Pablo entendió el porqué de ese aguijón, para que pudiera servir al Señor y no se estropeara ese instrumento. ¿Por qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera. Me fue dado un aguijón. O sea, en otras palabras, Dios me dio esta aflicción porque yo corro el riesgo de tornarme en un orgulloso, en un soberbio. Yo corro el riesgo de creer que soy yo, Pablo, no Dios en mí, y no la gracia de Dios en mí, no el Espíritu Santo en mí, sino yo. ¿Y cuánto de esos riesgos corremos todos nosotros los creyentes? En el momento en que empezamos a ser bendecidos por el Señor, o a ser utilizados por el Señor, de llegarnos a creer que somos nosotros, que es que en mí hay una gracia especial, que es que en mí Dios me ha dado algo que a otros no le ha dado. Y de hecho quiero decirle que lo que a Dios le da a cada uno es único, es verdad. Esa gracia, ese don es para usted, pero no podemos caer en eso como dijo Pablo, de exaltarnos sobremanera, de engrandecernos, de creer, alabado sea el Señor, que tal vez somos un instrumento especial de Dios, que hay algo especial en nosotros. En otras palabras, el Señor estaba diciendo a través de este trato con Pablo: un Pablo orgulloso no me sirve. Un Pablo exaltado no me sirve. No sirve a mis propósitos. No edificaría la iglesia un Pablo soberbio. Un Pablo arrogante no edifica mi iglesia. Porque yo les pregunto, ¿edifica la soberbia? ¿Edifica la arrogancia? No. Alabado sea el Señor. O sea, es un trato de Dios con Pablo. Alguien dijo: ese aguijón que Dios permite es como la aguja que pincha el globo inflado y lo mantiene así, desinflado. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Amén, amados hermanos. Entonces, sí, nosotros vemos a través de la palabra siervos, instrumentos de Dios, y tratos con sus vidas, y caracteres diferentes, pero los usa el Señor, los usa Dios, y hay un proceso de preparación. Y ahí voy a concluir porque ya el tiempo se fue, pero en otra oportunidad, porque ¿sabe a dónde yo quiero entrar realmente? A los dones y ministerios en la iglesia, tal y como los presenta la palabra. ¿Por qué? Porque resulta que mientras llegue ese momento en que el Señor nos va a llevar a ubicar en el lugar que Él nos quiera ubicar, si hay un llamado, en ese trayecto, en ese tiempo, en ese esperar, tiene que haber un fruto en nuestra vida, tiene que haber un servicio ya, ahora, hoy. Algunos piensan que servir al Señor es cuando se le llama y le dice: hijo, hay una obra, una oportunidad en este lugar, ¿quieres servir al Señor? Listo, yo soy.
¿desde cuándo puedo servir al Señor? O sea que llevas 10, 15 años en la iglesia y no lo has servido todavía. No has hecho nada en la iglesia del Señor. No has puesto el talento que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado. Porque eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Es tremendo el compromiso. Dios nos dará algo a cada uno de nosotros con un propósito. Y en nosotros está obedecer a Dios o no obedecerle. Y eso trae una consecuencia, sí, trae una consecuencia. Eso podemos entrar después en esa parte de Primera de Pedro 4. Yo quiero que veamos que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, en absoluto, se lo digo por el texto sagrado, ninguno de los que está aquí jamás se puede justificar y decir: pastor, es que yo no tengo un don, una gracia. Yo no sé en qué pueda ser útil aquí. Estás desubicado, mi hermano. No conoces la palabra de Dios. Necesitas ser enseñado, necesitas que abran los ojos, necesitas que te des cuenta que sí, en efecto, Dios te dio un don, una gracia, y que ya mismo la puedes estar empleando para edificar la iglesia del Señor y para servir a Dios y a su iglesia. No nos conformemos solamente con venir a un culto y nada más. ¿Cómo sirves tú como parte del cuerpo de creyentes? ¿Qué aportas tú con el don que Dios te ha dado? Hasta la labor más sencilla y labores humildes, como lavar unos platos, como preparar una actividad, como barrer un templo, estar de pie con sacrificio en un servicio de vigilancia. Todos esos hermanos que hacen esos servicios, ya dije la palabra, sirven, y lo están haciendo porque Dios les dio a ellos esa gracia, ese don, esa capacidad, y juntamente con esa capacidad viene el deseo de hacerlo y la fuerza de Dios para hacerlo. Y no podemos menospreciar o quitar valor al servicio más humilde que un cristiano pueda darle a la iglesia del Señor. No podemos, amados hermanos. En una ocasión alguien dijo: si todos fueran pastores, ¿a quién pastorear? Si fueran todos pastores, ¿dónde está el rebaño? ¿Dónde están las ovejas? Ni tampoco se trata de escoger el don que a mí me gusta, el don que siempre he querido. No, tienes que darte cuenta que cuál es el don que Dios te ha dado. Y en ese don que Dios te ha dado, sírvele. Amén, amada iglesia. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Cómo podemos servir al Señor en esta iglesia, amados hermanos? ¿Cómo puedes servir al Señor en este lugar? Si tú eres consciente de que Dios te ha dado algo con lo cual puedes servir al Señor en esta congregación, mi pregunta es: ¿lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, mi pregunta es: ¿por qué no lo estás haciendo? Si tú eres un miembro en plena comunión, tú participas de la cena del Señor, tú eres un creyente fiel, ¿por qué no estás usando el don que Dios te dio en obediencia al Señor? Porque si usted recordará, el versículo del que partimos en Primera de Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa palabra ministre es sirva a los otros. Con el don que Dios le dio, sirva a la iglesia. Y el que lo haga, dice el versículo, es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ese don de gracia que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo como miembro de la iglesia del Señor? Otros sirven y tú no sirves. Pero la palabra no se equivoca. La palabra dice claramente, hermano, que tú hermano, tu hermana que me escucha, recibiste un don de Dios para ministrarlo a los otros. ¿Dónde está? ¿Por qué no estás ministrando a la iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo a la iglesia y al Señor? Esa es la pregunta en esta mañana.
Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia en esta escuela dominical. Te damos gracias por este privilegio de servirte. Reconocemos, Señor, conforme lo dice tu palabra, lo leemos, lo entendemos, lo creemos. No lo decimos, Señor, con soberbia, con orgullo, no, pero tu palabra lo dice, que cada uno de nosotros ha recibido un don, por lo menos un don. Ayúdanos, Señor, a usar el don que tú nos has dado para el propósito por el cual tú nos lo diste. Sí, Señor, que seamos tierra fértil, que podamos servir a la iglesia del Señor con las capacidades, con la gracia del don que tú nos has dado. Ayúdanos a entenderlo, Señor amado. Glorifica tu nombre. Bendice esta iglesia, este grupo de hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a servirte en este santo lugar. Ayuda a los hermanos que escuchan a la distancia a través de la transmisión. Suple en nosotros esa gracia, esa fuerza que muchas veces nos falta, oh Jehová. Esa voluntad, ese deseo, esa disposición, ese gozo para servirte. Oh, despierta en nosotros, Señor, la voluntad, el anhelo, el deseo. Avívanos, Espíritu Santo de Dios. Sosténnos, Rey de Gloria, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres santo, tú eres bueno, digno de suprema alabanza. Toda la tierra está llena de tu gloria y nosotros somos por tu gracia, tus siervos, tus servidores, hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre, por tu bendita palabra en esta escuela dominical. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirte. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, exaltación en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén y amén.